que equivale, que equivale a la parte clínica. Y vamos a repasar diferentes ítems en la presentación del doctor Piero Custodio, quien es cardiólogo intervencionista del Hospital Nacional Almonzoro Aguinaga Senjo de Chiclayo. El doctor nos va a tocar todo lo que corresponde al área clínica, diagnósticos diferenciales y muchas sorpresas que vamos a tener en su presentación. Después va a seguir el doctor Daniel Sánchez Honor. El doctor Daniel Sánchez Honor es cardiólogo clínico del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa. Y él nos va a tocar lo que viene a ser el manejo del electrocardiograma, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales también por el electro mismo. Estas son las presentaciones del día de hoy, las presentaciones que todo paciente, que toda persona, un personal de salud debería de manejar adecuadamente, puesto que un paciente con infarto se diagnostica solamente a través de la clínica y el electro, ¿no? Entonces, hay también algo que decir. El día de mañana vamos a estar ya no hablando tanto de la aproximación inicial, sino ya básicamente del manejo, ¿no? La doctora Cintia Paredes Paucar, que es cardióloga intensivista del INCOR, pues nos va a tocar el tema de estrategia fármaco-invasiva en cuanto a lo que viene a ser la evidencia, y va a proponer una pregunta sobre a dónde se puede llegar si es que se puede ya cambiar más lo establecido. Va a repasar todo lo que vienen a ser las estrategias de revascularización, la selección de las mismas, ¿no? Y por último, el doctor Jorge Martos, es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, nos va a dar casos de la vida real que han sucedido en su propio hospital, un hospital que, como prácticamente todas las emergencias de nuestro país, está alejado de la posibilidad de poder realizar una intervención coronaria percutánea primaria. Entonces, el curso que nosotros queremos proponerles el día de hoy es ir de menos a más. Vamos a ir de lo básico a lo complejo para entender bien lo que viene a ser pues esta enfermedad que a nosotros nos acarrea tantas muertes, ¿no? Si bien es cierto, registros nacionales han demostrado que la mortalidad en nuestro país puede llegar a 10%, en realidad esto es mucho mayor. De hecho, la OCDE menciona que la mortalidad de los pacientes con infarto en nuestro país supera ampliamente el 30%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 pacientes con infarto puede morir. Entonces, es por eso, pues, la importancia de cursos como este, ¿no? Cursos que nos enseñan a tratar de manejar adecuadamente el infarto cardíaco, donde estamos en un país donde el MINSA, que tiene casi 20 millones de personas, ni siquiera tiene una sola unidad de hemodinámica o de angioplastía las 24 horas abiertas, ¿no? Un país en donde es salud, que tiene casi 10 millones de adscritos, solamente tiene una unidad para angioplastía las 24 horas en Lima, ¿no? Que es nuestra capital de la República. Entonces, tenemos que nuevamente replantearnos qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, y por eso este curso trata un poco de ayudarnos a resolver esas preguntas. Ahora, esto es un webinar interactivo, y en este webinar interactivo lo que les pedimos encarecidamente es su participación. Van a encontrar que los ponentes van a ponerles a ustedes algunas preguntas para que por favor nos puedan, pues, ustedes también ayudar en el desarrollo del mismo curso. Lo cual va a ser muy importante, creo yo, para hacerlo un poco más dinámico y también entretenido para ustedes. Así que, sin más dilación, estoy presentando al doctor Piero Custodio, que está presente aquí desde Piura, desde Chiclayo, perdón. El doctor Custodio es un gran amigo mío, lo conozco hace ya buenos años, y pues le damos la bienvenida a él. Muchas gracias. Hola, Piero. Empezamos. Gracias, Marco. Gracias al comité organizador del Hospital Sagual por esta iniciativa, y gustoso y es un honor para mí poder participar con ustedes esta noche. Bueno, sin más voy a compartir mi pantalla.
Este, bueno, el tema que se me ha asignado es acerca de hablar del abordaje del dolor torácico agudo en emergencia. ¿Sí? Perdón, Marco, dame un minuto para poder mover las pantallas hacia un costado, que no veo completamente mi pantalla. Un minuto, por favor. Sí, por supuesto. Sí, dame un segundo, quedo las pantallas todas acá a un costado. Doctor, ¿se refiere a la pantallita de las cámaras? Sí, quiero moverlo. Dame un segundo. Ya estoy minimizando, ya lo minimicé. Gracias, ya lo tengo. Listo. Sí, perdón. Bueno, gracias. Entonces voy a hablar acerca del abordaje del dolor torácico agudo en emergencia. Bueno, mi nombre es Piero Custodio Sánchez, soy cardiólogo intervencionista y represento en esta oportunidad y agradezco la consideración de la participación del Hospital Sabogal hacia pues, el Hospital Nacional Almanzora Guinea Asenjo en Chiclayo. En esta parte, pues voy a comenzar hablando sobre nuestra realidad, como comentaba Marco, ¿no? Esta es la realidad del Perú. Realmente, como sabemos, las enfermedades circulatorias, junto con las enfermedades neoplásicas, junto con enfermedades infecciosas, es una de las primeras causas de muerte, ¿no? Y dentro de las enfermedades circulatorias, principalmente la enfermedad coronaria, como ustedes saben, la cardiopatía isquémica, es una de las principales causas de enfermedad circulatoria y de las principales causas de muerte, ¿no? Dentro de este contexto de enfermedad coronaria, definitivamente el contexto agudo, que es el síndrome coronario agudo, y dentro de ello el infarto agudo de miocardio, pues es una condición que representa grandes pérdidas al Perú. Definitivamente al año condiciona pérdidas económicas de aproximadamente en el Perú, estamos hablando, es la realidad del Perú, de casi 1.300 millones de soles al año en el Perú. Y esto es 30% debido a pérdidas directas, ¿no? Y casi un 70% es debido a pérdidas indirectas de productividad, de personas que fallecen, que tienen alguna comorbilidad, una morbilidad importante después de haber sufrido un infarto y que tienen realmente y condiciona pérdidas de productividad en el trabajo y pérdidas económicas también al Perú. Por tanto, realmente es un problema importante y como sabemos muchas veces desatendido, ¿no? En el contexto del infarto agudo de miocardio, lo que vamos a hablar esta noche, lo que nos reúne ahora es el infarto agudo de miocardio ST elevado, que como sabemos es cuestión de tiempo, ¿no? Y el infarto agudo de miocardio ST elevado presenta una mortalidad intrahospitalaria que según los últimos registros, el último registro del doctor Chacón, el PARES-TEMI-2, va de aproximadamente un 8.6%, pero definitivamente, como vamos a ver, esto es dependiendo muchas veces del hospital donde se presenta el paciente, ¿no? Entonces, esta es la realidad que actualmente tenemos en el Perú. Y además, la realidad de nuestra emergencia es que muchos pacientes acuden por dolor torácico agudo, ¿no? Se hace referencia a que aproximadamente un 10% de las emergencias no relacionadas a traumas pueden tener como una causa un dolor torácico agudo, ¿no? Que es aquel dolor torácico anterior que va desde la nariz hasta, muchas veces considerado, hasta el ombligo, ¿no? Y es importante dentro de esta emergencia, por tanto, poder diferenciar a aquellos pacientes que realmente son de alto riesgo de muerte para su vida, ¿no? Y aquellos pacientes, pues, que realmente el dolor torácico no se debe a una causa cardíaca. En realidad, la mayoría de pacientes que acuden a emergencia por un dolor torácico no van a ser causas cardíacas. Por tanto, es sumamente importante poder diferenciar dentro, muchas veces, del hacinamiento que tenemos en nuestra emergencia, qué pacientes presentan rápidamente, poder diferenciar un síndrome coronario agudo y saber si este paciente presenta un síndrome coronario agudo ST elevado, porque como comentaba, va a ser importante el tiempo, o un síndrome coronario agudo ST no elevado para poder decidir y manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es importante, como les comentaba, porque si estamos hablando frente a un síndrome coronario agudo, ST elevado, el tiempo es importante, ya que la reperfusión, como ustedes
van a ver aquí, mejora significativamente el pronóstico de los pacientes. Si no reperfundimos a estos pacientes, definitivamente el riesgo de muerte y el riesgo de mortalidad cardiovascular va a ser mucho mayor. Y no solamente eso, sino que también el riesgo de falla cardíaca sintomática y el riesgo de choque cardiogénico va a ser mucho mayor. Por tanto, el tiempo es sumamente importante si estamos frente a un paciente que acude con dolor torácico agudo, que vemos la clínica, el electrocardiograma y tiene un síndrome coronario agudo, etc. elevado, y la repercusión puede cambiar y definir el pronóstico y la vida de este paciente, ¿no? Y esto ya ha sido comentado y registrado en el último PRESTEMI-2, el último registro de infarto agudo de miocardio, donde se vio que en el contexto de lo que estamos hablando esta noche y para introducirnos en el tema, realmente casi hablando a nivel nacional, casi un 34%, y probablemente esto sea más a nivel de departamentos, a nivel de provincias, no reciben ninguna terapia de reperfusión. Y esto, como comentaba, puede impactar en la vida y en el pronóstico de los pacientes, ¿no? Por tanto, es importante en esta primera charla recalcar que en un paciente que acude con dolor torácico agudo y que acude dentro de esos pacientes por un síndrome coronario agudo, sobre todo un síndrome coronario agudo, etc. elevado, tenemos poco tiempo para identificarlo, poco tiempo para confirmarlo y poco tiempo también para tratarlo, ya que tenemos minutos, idealmente, para poder definir realmente qué vamos a hacer con este paciente y para poder tratar de salvar una vida, salvar un corazón, ¿no? Entonces, es fundamental, en primer lugar, la identificación de estos pacientes. Dentro del hacinamiento, dentro del volumen que tenemos en nuestros pacientes, en nuestras emergencias, muchas veces congestionadas, es sumamente importante poder identificar quién puede estar teniendo un infarto agudo de miocardio, y esto es lo que vamos a hablar un poco en esta primera presentación. La identificación. La identificación es el primer paso. Y si vemos el último registro de infarto de miocardio que les comentaba hace un momento, desde el primer contacto médico de aquel paciente que inicia con un síndrome coronario agudo, HT elevado, hasta la firinolisis, en el registro se presentó un tiempo de 1.5 horas, cuando el máximo de tiempo sugerido, demorado entre el diagnóstico de aquel paciente que acude con clínica, se realiza el electrocardiograma, hasta el inicio de la firinolisis, ya sea en bolo e infusión, debería ser idealmente dentro de los primeros 10 minutos. Por tanto, realmente hay un déficit en cuanto muchas veces a nuestro diagnóstico, un retraso en la atención oportuna, y un poco la intención es poder buscar una mejor atención de estos pacientes para poder reperfundirlos y por tanto y poder impactar en su vida y poder tener un mejor pronóstico para estos pacientes. Entonces, esta es nuestra realidad y eso es lo que intentamos ahora poder mejorar con estas charlas, ¿no? Entonces, para poder introducirnos más aún en el tema, les planteo esta primera pregunta. Tenemos realmente pues un paciente que está en la emergencia con... ¿en qué se basa la sospecha de un paciente que acude a emergencia para plantearnos que estamos frente a un síndrome coronario agudo? Nos basamos la sospecha en el electrocardiograma, en las enzimas cardíacas, en la clínica, en el ecocardiograma o en alguna escala de riesgo, ya sea Grace, TIMI, Health Score, para definir que estamos frente a la sospecha de un síndrome coronario. ¿Qué es lo que ustedes usan en la emergencia? ¿Qué es lo que ustedes utilizan? ¿Cómo plantean la sospecha de un síndrome coronario agudo? Te agradezco, Nicolás. Ahí tenemos la encuesta. Les agradecería, por favor, con su ayuda en respondiendo en esta encuesta, en qué se basa la sospecha de un paciente que está en emergencia, en qué se basa la sospecha de un síndrome coronario agudo. Ahí están las alternativas. Damos unos segundos para que puedan ayudarnos en responder. ¿En qué basan la sospecha de un síndrome coronario agudo? Es la pregunta de única alternativa. Ok, creo que tenemos ya unos segundos suficientes. La pregunta es muy sencilla, la verdad. ¿Nos puedes ayudar, Nicolás, por favor, con la respuesta? Bien, bueno, interesante. Un 26%
de los encuestados hizo referencia que en el electrocardiograma un 1% en las enzimas cardíacas, un 4% en escalas de riesgo como Grace, TIM y HERT, y un 69%, la mayoría de nosotros, hizo referencia que en la clínica. Y es, gracias Nicolás, si pudiéramos cerrar por favor los resultados. Y es finalmente esto lo que queremos resaltar. La sospecha de un síndrome coronario agudo, y eso es importante que ustedes lo sepan, se basa básicamente en la clínica del paciente. Al margen de lo que pueda manifestar el electrocardiograma, las enzimas o los factores de riesgo, es la clínica del paciente lo que nos debe poner en marcha el proceso diagnóstico y terapéutico. Y el electrocardiograma nos va a permitir confirmar que estamos frente a un síndrome coronario agudo ST elevado y por tanto de inmediato activarnos hacia un tratamiento o un síndrome coronario agudo ST elevado. Por tanto, la sospecha es la clínica y la mayoría de pacientes acuden con dolor torácico. Por tanto, vamos a tener eso siempre en claro. La sospecha diagnóstica de un síndrome coronario agudo es clínica y en la evaluación inicial, por tanto, hay que hacer una buena historia clínica. Los factores de riesgo cardiovasculares son muy importantes para poder ver qué paciente tiene más probabilidad de tener un síndrome coronario agudo, pero sobre todo las características del dolor, que vamos a ver a continuación. Es importante en la anamnesis también ver el inicio del dolor, la duración del dolor, sobre todo para saber si estamos en tiempo de elegir alguna estrategia de repercusión. Asimismo, es importante identificar en el examen físico que muchas veces no puede tener ninguna alteración, pero es importante identificar algún signo de insuficiencia cardíaca, ya sea a nivel pulmonar, presión arterial, algún signo de inestabilidad hemodinámica. Y como un segundo paso, el electrocardiograma que, como sabemos, idealmente debe ser realizado en los primeros minutos. Pasa a veces que en los triajes pasan de triaje a veces o atópico, incluso de medicina interna, y perdemos minutos, ¿no? Entonces es importante, si un médico identifica el dolor torácico como una sospecha de síndrome coronario agudo, rápidamente dirigirnos a la toma del electrocardiograma y no a derivarnos el proceso de una persona a otra, ¿no? Y la troponina, si bien el electrocardiograma y la troponina nos ayudan en la confirmación diagnóstico frente a un infarto agudo de miocardio, la troponina no debe retrasar el manejo de este paciente, ¿no? Si encontramos un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, confirmamos a través de un electrocardiograma, inmediatamente, sin esperar ningún resultado, deberíamos dirigirnos a la activación del tratamiento a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el dolor torácico de causa isquémica, el dolor torácico agudo por un síndrome coronario agudo? Esas son las características típicas. Es un dolor tipo opresivo, retroesternal, ya sea quemazón, pesadez, que suele irradiar muchas veces al cuello, a la mandíbula, al epigastrio, a los hombros, al brazo izquierdo. Es un dolor que suele comenzar bruscamente, que generalmente dura más de 20 minutos y se suele asociar a síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, como disnea, debilidad. Si bien esto es lo típico, hay que valorar que puede haber también síntomas atípicos, como vamos a ver. Entonces, lo típico es que sea de carácter opresivo, pesadez, o una constricción o un ardor, generalmente a nivel retroesternal, pues, pero puede ser difuso. No suele ser un dolor localizado ni que cambie con la posición. Suele ser un dolor brusco que aumenta de intensidad en pocos minutos y, como comentaba, se irradia a hombros, brazos, mandíbula, epigastrio. Dura más de 20 minutos. La mayoría de pacientes no presentan algún desencadenante, aunque algunos pueden tener relación con algún esfuerzo físico, algún estrés, algún tipo de comida, en algunos casos, y suele asociarse a síntomas vagales, inestabilidad hemodinámica o síncope en algunos casos. Los nitratos, si bien es un atenuante en el dolor torácico isquémico agudo, en el dolor por síndrome coronario agudo, hay que considerar que no es una característica específica y por tanto no debemos discriminar si estamos frente a un dolor torácico cardíaco isquémico agudo por la respuesta a nitroglicerina. Realmente esto no nos define si un dolor torácico es o no de causa cardíaca, ¿no? Es importante también tener en cuenta este puntaje
que es la puntuación de Hellens modificada, que nos ayuda a definir aquel dolor torácico agudo opresivo anterior como un dolor torácico isquémico agudo. Esta escala, cuando tiene más de 6 puntos y a mayor puntaje, existe mayor probabilidad de que sea un dolor torácico isquémico agudo, y valora la localización, la irradiación, el carácter, la gravedad, la variación con nitratos o con la postura, síntomas asociados y algún antecedente de angina de esfuerzo previo. Por tanto, podemos utilizar esta escala para definir aquel dolor torácico agudo típico, aquel dolor torácico agudo con una puntuación mayor o igual de 6, como aquel dolor torácico isquémico agudo. Y esto se ha visto en estudios previos, como este estudio de Delgado Leal en México, que con mayor puntuación había una buena sensibilidad y un buen valor predictivo negativo y positivo para definir aquellos pacientes que tenían dolor torácico isquémico agudo, y cuanto mayor puntuación había, estos valores de sensibilidad, valores predictivos positivos, negativos, aumentaban, ¿no? Entonces, la escala de Hellens modificada nos puede ayudar realmente a identificar aquel dolor torácico como un dolor torácico en relación a un síndrome coronario agudo, ¿no? Sin embargo, estos síntomas no son específicos, como comentaba, y hay pacientes, sobre todo mujeres, ancianos, diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que tienen algún grado de discapacidad mental, que pueden presentarse con síntomas atípicos. Lo principal es la disnea. Hay que tener en consideración la disnea. En el último registro pre-STEMI, aproximadamente un 30% de pacientes presentó disnea como manifestación del síndrome coronario agudo, y es un síntoma que también nos puede ayudar a dirigirnos a pensar que nuestro paciente en emergencia está presentando un síndrome coronario agudo. Síncope, alteración de conciencia, parada cardíaca, diaforesis, náuseas, vómitos, un dolor en epigastrio, debilidad, mareo o inestabilidad son otros síntomas atípicos que también podríamos considerar para valorar un síndrome coronario agudo como una causa del cuadro de nuestro paciente, ¿no? Y esto es importante porque a veces podemos en un paciente, sobre todo pacientes jóvenes, pacientes mujeres, pacientes que se presenten con dolores torácicos que no son típicos, podemos realmente dejar pasar un dolor torácico o una clínica y dejar pasar un paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo y un infarto agudo de miocardio, y por tanto ese paciente pues definitivamente está expuesto a mayores efectos cardiovasculares adversos, ¿no? Entonces, sobre todo, muchas veces consideramos que las mujeres podemos pensar que no tienen la misma probabilidad de tener un infarto como los hombres, y ya se ha visto en estos estudios, por ejemplo, en este estudio donde valoró los resultados del infarto agudo de miocardio, ST elevado y choque cardíaco según sexo, el hecho de ser mujer se asociaba a mayor mortalidad intrahospitalaria y una menor proporción de pacientes que frente a mujeres que frente a los hombres tenían posibilidad de tener algún procedimiento como revascularización, soporte mecánico circulatorio o cateterismo derecho. Entonces hay que considerar esos pacientes, estas pacientes, como comentaba, mujeres, pacientes jóvenes, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal, no hay que dejarlos de lado, y hay que considerarlos también como una población vulnerable para presentar un síndrome coronario agudo, y no hay que subestimar sus síntomas, ¿no? Les presento esta segunda pregunta. Por tanto, tras haber hablado un poco de los síntomas y las características del dolor torácico típico y atípico, un paciente varón de 65 años con antecedente de diabetes e hipertensión que acude a triaje de nuestra emergencia por un dolor ardoroso en epigastrio y disnea de 6 horas de evolución. ¿Cuál sería su conducta? Les agradecería nuevamente que me ayuden en responder esta encuesta para saber su opinión, diagnosticar enfermedad úlcera péptica y le damos de alta, le indicamos antiácidos, le indicamos omeprazol, le solicitamos enzimas cardíacas o le solicitamos un electrocardiograma como conducta inicial de abordaje en este paciente. Damos unos segundos para que nos puedan ayudar con su respuesta. Bien. Creo que ya podríamos tener las respuestas, por favor, Nicolás. Perfecto.
Ya la como ven, que un grupo de colegas solicitaría enzimas cardíacas, ¿no? Otro grupo, mucho menor, pues indicaría y pensaría en una enfermedad userpéctica. Entonces, definitivamente en este paciente, como ven, con factores de riesgo cardiovascular, el hecho de tener un dolor gástrico, si bien no es una manifestación que se presenta, y su paciente se presenta con disnea, hay que evaluar, hay que sospechar un síndrome coronario agudo. La conducta siguiente sería solicitar un electrocardiograma. Gracias, Nicolás. Podemos cerrar, por favor, la encuesta para poder proseguir. Bien. ¿Y qué características hay de los pacientes que realmente presentan dolor torácico de causa no? Generalmente es un dolor torácico pleurítico, ¿no? Que cambia con la inspiración, un dolor torácico punzante, un dolor torácico que es localizado, generalmente infraumbilical, como comenté al inicio, que suele ser insidioso. Los dolores torácicos no cardíacos muchas veces pueden tener durante de días, de meses, ¿no? Que se irradian extremidades inferiores, o duran segundos, y que la palpación, ¿no? Son localizados con alguna comida, que se asocian a fiebre y que se atenúan a veces con comida, antiácidos o posición. Entonces, realmente estas características no son asociadas a un dolor isquémico, no nos debe hacer pensar en un cuadro diferencial como causa del dolor, ¿no? Entonces, ante esto, les planteo esta tercera pregunta. Por tanto, en nuestra emergencia, ¿qué síntoma, signo o qué combinación de síntomas o signos nos podría ser suficiente para o confirmar que estamos frente a un paciente con síndrome coronario agudo o un infarto, ¿no? Te agradecería, por favor, Nicolás, me presentes, nos puedas presentar ya la encuesta. La irradiación del dolor a ambos brazos, el dolor torácico típico nos puede ayudar a tomar. La reproducción menor a la palpación nos puede ayudar a excluir. La anorexia asociada es una manifestación que nos puede también ayudar a confirmar que estamos frente a un síndrome agudo o ninguno de los. Les agradezco, por favor, nuevamente que nos puedan en saber su opinión, qué síntoma o signo o combinación pueda excluir o confirmar es la pregunta. Bien, gracias por su tiempo. Te agradezco, por favor, la encuesta, la respuesta de la encuesta. Bueno, interesante, realmente bastante variación en las respuestas, ¿no? Algunos dicen que el dolor torácico típico nos puede ayudar a confirmar que estamos frente a un síndrome coronario. Algunos dicen que la reproducción del dolor, la palpación nos puede ayudar a excluir, ¿no? Y dar alta al paciente. Otros dicen que la diafresis, y un porcentaje, un cuarto de ustedes consideran que ninguno es suficiente, ¿no? Ninguno es suficiente, que era la pregunta que habíamos planteado. Cerrar la encuesta. Entonces, esto es importante también saber. Ya sabemos que la sospecha es clínica, como comentaba. La sospecha definitivamente es clínica, y es importante saber, si me permites, Nicolás, para poder proseguir, es importante saber que no existe dentro de la clínica ninguno de estos síntomas, signos suficientes para confirmar o excluir un síndrome sin una evaluación adicional. Es decir, por más características típicas o atípicas que presente el paciente, no es suficiente. Como saber, la utilidad de esta clínica, de los síntomas, es realmente limitada. Por tanto, debemos saber que el rendimiento diagnóstico de las características propias del dolor torácico es muy limitado, y debemos siempre debemos valorar una evaluación adicional del paciente, ¿no? Siempre debemos considerar realizar un electrocardiograma. Por tanto, en todo paciente aquel que ingresa por dolor torácico agudo a la emergencia, sobre todo y más aún
si las características nos hacen sospechar un síndrome coronario agudo, ¿no? Y esto ya ha sido evaluado. Vean ustedes la especificidad de la historia clínica y de los síntomas. Realmente aquel paciente que tenía un test de estrés anormal previo, enfermedad arterial periférica, que tenía mayor especificidad para que su dolor torácico sea asociado del miocardio, el dolor que iba al brazo derecho, el hombro, el dolor hacia ambos brazos, son aquellos síntomas que tenían mayor especificidad, pero no llegaba a 100%, ¿no? Y dentro de los que tenían, como ustedes ven, la sensibilidad era baja realmente más para poder realmente con los que realmente tenían la enfermedad, y los que uno de los que tenía mayor sensibilidad era la ausencia de un dolor torácico a la palpación de la caja torácica, ¿no? Asimismo, como ustedes ven, los índices de verosimilitud, tanto positivos como negativos, eran realmente de regulares a bajos. Por tanto, como comentaba, ningún síntoma o signo es suficiente para poder confirmar o excluir un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, debemos siempre considerar una evaluación adicional. Entonces, ante la clínica que comentaba y la evaluación de la historia clínica, ante la sospecha de síndrome coronario agudo, el siguiente paso, idealmente dentro de los primeros minutos, es realizar un electrocardiograma que nos va a definir si estamos frente a un síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces, primero es identificar, tener la sospecha de un síndrome coronario agudo. Es importante muchas veces asumir esa sospecha, quizá, como comentaba, incluso aquellos que ingresan con síndrome coronario, con sospecha de síndrome coronario agudo, en el camino puede muchas veces desestimar su esta opción. Es importante valorar y tener esa sospecha clínica, tomar el electrocardiograma y definir si estamos frente a un síndrome coronario agudo. Y si lo estamos, la siguiente conducta es valorar, según el tiempo que se presente el paciente, la reperfusión precoz. Y como nos van a hablar mañana, va a depender bastante el tiempo y de la capacidad de nuestro centro para definir si elegimos una estrategia fármaco-invasiva, es decir, fibrinolisis o angioplastía primaria. Y realmente en el contexto peruano y en el contexto de la mayoría de regiones, lo que más tenemos a mano y que puede cambiar el pronóstico realmente de un paciente reperfundido no es la que debemos siempre valorar probablemente una primera opción. Además, hay que considerar no solamente estas características del dolor, estas características clínicas típicas y atípicas, sino que puede haber unos diferenciales pulmonares, vasculares, gastrointestinales, ortopédicos, incluso cuadros, incluso que podrían ser causas de dolor, y esto básicamente se va a poder diferenciar con las características y con la evaluación clínica del paciente. Incluso hay condiciones cardíacas que podrían presentarse incluso como un dolor torácico agudo, muchas veces imposible de diferenciar de un infarto agudo de miocardio de otras causas, como por ejemplo un síndrome Takotsubo o una miopericarditis. Entonces, pasa a veces que un paciente termina siendo otro diagnóstico, pero es importante para nosotros muchas veces sospecharlo en base a la clínica, en base al electrocardiograma, y tener la presunción diagnóstica y asumir muchas veces al paciente para poder manejarlo adecuadamente, más que poder subestimar y subdiagnosticar a un paciente y pueda tener algún efecto pronóstico peor, ¿no? En este contexto, en el contexto diagnóstico diferencial, es importante definir que hay condiciones como la disección de aorta, como la embolia pulmonar, que pueden condicionar también alta mortalidad en los pacientes, ¿no? Sobre todo la disección de aorta es un dolor súbito que se irradia muchas veces a dorso, que puede asociar a crisis hipertensiva, alguna enfermedad de tejido conectivo. En el examen físico puede haber alteraciones en los pulsos, ¿no? Y en el paciente que cursa con embolia pulmonar, es un paciente que súbitamente presenta disnea, que presenta dolor torácico, muchas veces de características pleuríticas, y muchas veces se asocia a taquicardia, disnea, taquipnea, ¿no? Entonces son características de estos diagnósticos diferenciales que también debemos tener siempre en cuenta en la emergencia, porque pueden producir gran mortalidad y en donde la imagen
básicamente la imagen por tomografía, una angiografía por tomografía nos podría ayudar a definir el diagnóstico, ¿no? Ya casi por terminar, en este contexto de la pandemia se nos presentó este paciente, un varón de 33 años, COVID, asintomático hace 20 días diagnosticado, COVID asintomático hace 20 días diagnosticado, que tras ingesta de alcohol el día previo despierta con un dolor torácico precordial opresivo de gran intensidad, persistente, asociado a diaforesis y disnea, ¿no? El paciente por este motivo va a clínica particular y posteriormente ingresa al hospital con un retraso de 9 horas, con dolor torácico leve, de leve intensidad, y este electrocardiograma, que como ustedes pueden apreciar a la izquierda, se ve un supradesnivel en cara lateral y básicamente en las precordiales de 5, ¿no? Entonces, ante este paciente, un paciente de 33 años COVID, joven, ¿no? Llama la atención, COVID, que presenta dolor torácico agudo con estas características electrocardiográficas, les planteo esta siguiente pregunta. Te agradecería, por favor, Nicolás, nos ayudes con la encuesta. ¿Cuál sería la conducta? Referencia inmediata a área COVID, solicitar enzimas cardíacas, solicitar un ecocardiograma. Es un paciente COVID, tiene una miocarditis por COVID, manejo médico, o es un paciente con un infarto agudo de miocardio CT elevado y valoraría por el tiempo fibrinolisis o angioplastía primaria según el centro, nuestro centro, lo que dispongamos. Les agradecería, por favor, su participación, su respuesta para poder tener su opinión. Bien, puedes darnos, por favor, Nicolás, las respuestas. Bueno, solicitar enzimas cardíacas, solicitar un ecocardiograma, diagnóstico de miocarditis, realmente en un 13%, solicitar enzimas cardíacas en un 24%, y casi un 50% asumiría el paciente como un infarto ST elevado y valoraría la fibrinolisis o angioplastía. Les cuento lo que nos pasó. Este paciente fue asumido como una miocarditis y terminó siendo un paciente no reperfundido, desgraciadamente, con fracción de eyección baja. Pasó área COVID y cuando lo recibimos y le hicimos el cateterismo tenía una lesión suboclusiva en la AVA, ¿no? Se le reperfundió tardíamente, bueno, quedó definitivamente con una falla cardíaca postinfarto. Entonces lo importante es, a pesar de la pandemia, a pesar de que es un paciente joven, como comentaba, realmente la sospecha, el electrocardiograma, ¿no?, nos confirma que estamos frente a un síndrome coronario agudo de ST elevado y no necesitamos enzimas, no necesitamos ecocardiograma. Realmente, muchas veces, si no tenemos ninguna duda, hay que tratar inmediatamente confirmado el diagnóstico y dirigirnos hacia la fibrinolisis o angioplastía según nuestra presunción, nuestra capacidad, ¿no? Gracias, Nicolás. Te agradezco. Por favor, nos puedas permitir continuar. Ok. Y ya, por terminar, voy a hablar del otro contexto. Si tenemos sospecha de un síndrome coronario agudo y en el electrocardiograma realmente no tenemos más que un síndrome, más que un electrocardiograma con infradesnivel del ST o un electrocardiograma con inversión de las ondas T o incluso un electrocardiograma normal, habrá que solicitar enzimas cardíacas y habrá que hacer una estratificación del riesgo para definir qué paciente va a una estrategia invasiva. En esta estratificación del riesgo, nada más voy a comentar que en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo ST no elevado, la estratificación es mediante nuevamente la anamnesis, la clínica, y nos puede ayudar el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, ¿no? Se recomiendan usar escalas de predicción de riesgo como HER, básicamente las que tiene una mayor sensibilidad y valor predictivo negativo, y se ha visto que aquel paciente que tiene un puntaje de 0,3 es un paciente de bajo riesgo y podría ser una escala que nos permita ayudar a definir que aquel paciente de bajo riesgo puede ser considerado para un manejo ambulatorio, un manejo de alta, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen pues escalas clínicas HER mayores podrían ser considerados para su ingreso hospitalario y para su mayor estudio, ¿no?
y aquellos pacientes sobre todo que tienen enzimas confirmadas, ¿no? Aquellos pacientes que hacen cambios dinámicos, aquellos pacientes que tienen puntajes también de Grace por encima de 140 o son pacientes hemodinámicamente inestables o eléctricamente inestables, pues hay que considerar en ellos una estrategia invasiva temprana, es decir, un paciente que debe ir a cateterismo idealmente, rápidamente. En cambio, aquellos pacientes que tienen escalas de estratificación baja, Health Score, que podría ayudarnos para estratificar estos pacientes bajos, podríamos considerar el alta y el seguimiento pues, ambulatorio en estos pacientes, ¿no? Esta es mi última pregunta. En este contexto de un paciente, de una paciente mujer de 50 años y factores de riesgo que ingresa por un dolor torácico atípico, horas de evolución, no tiene cambios eléctricos, está hemodinámicamente estable, enzimas cardíacas negativas, ¿cuál sería su actitud? Una mujer sin daños y factores de riesgo, se descarta que tiene un infarto y consideramos diagnósticos periciales y alta, le solicitamos, tiene más de 6 horas de evolución, tiene una troponina negativa, le solicitamos nuevo control de troponinas y lo dejamos en reevaluación, le pedimos un nuevo electrocardiograma, un ecocardiograma o lo planteamos para un cateterismo cardíaco. Les agradezco por favor su participación en esta encuesta. Bien, Nicolás, si nos puedes dar por favor la alternativa. Ok, perfecto. Bueno, la mayoría de pacientes, la mayoría de ustedes, la mayoría de colegas consideran solicitar un nuevo control de troponina y reevaluar al paciente, pero un importante también porcentaje de ustedes consideran hacer un nuevo electrocardiograma y otro grupo considera que este paciente, sin factores de riesgo, mujer, con dolor torácico que no es típico, que tiene más de 6 horas de evolución, un control de enzimas negativas, electronegativo, podríamos considerar realmente el alta, ¿no? Y en este sentido, yo estoy de acuerdo con este grupo, no es un paciente de bajo riesgo, no tiene características de alto riesgo, es un paciente que probablemente tenga otra causa como diagnóstico diferencial del dolor y podríamos realmente considerar que el dolor torácico no es isquémico y considerar el alta y así no más cúmulo de pacientes en la emergencia, ¿no? Muy bien, gracias Nicolás. Entonces eso es lo que quería conversar brevemente con ustedes. Entonces, para terminar, disculpen, Marco, un poco que te robé unos minutos, es fundamental identificar oportunamente un síndrome coronario agudo, ST elevado, como comentaba, la vida del paciente es tiempo, ¿no? Y sobre todo, que la sospecha de un síndrome coronario agudo está basado en la clínica, ¿no? En la clínica. Y hay que tener en cuenta que mujeres, ancianos y diabéticos pueden presentar síntomas atípicos y por lo tanto debemos estar muy atentos a solicitar electrocardiogramas bajo la sospecha de un síndrome coronario agudo en estos pacientes, pero que también no debemos utilizar ningún síntoma o signo aislado para excluir el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Como comentaba, hay que poder evaluar íntegramente al paciente y sobre todo con una evaluación adicional, al menos de un electrocardiograma y adicionalmente de enzimas cardíacas, ¿no? El electrocardiograma debe analizarse rápidamente en todo paciente que consulte por dolor precordial y si encontramos, como comentaba, un ST elevado, inmediatamente podemos confirmar el diagnóstico y pasar a una etapa de activación para el tratamiento. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias a ti, Piero. Brillante presentación. Ahora, también sin mayor retraso, vamos a pasar con el doctor Daniel Sánchez y nos vamos desde Chiclayo, viajando un par de horas, imagina, ya por avión, nos vamos hasta Arequipa. El doctor Sánchez, pues ahora nos va a tener una presentación sobre lo que viene a ser la importancia del electrocardiograma en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Así que, Daniel, ¿me escuchas? Marcos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Hola, hola, ¿qué tal? Pues nada, podemos compartir la pantalla para empezar. Sí, se me escucha bien, ¿no? Se te escucha muy bien. A ver.
Listo, ¿me dices si que se ve la pantalla? Sí se ve, Daniel, Listo. sí se ve muy bien. Ya, listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Sánchez, trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, en Arequipa. Y en esta media hora vamos a hablar de la importancia del electrocardiograma en el infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST. Y lo primero a tener en cuenta es la gran magnitud que tiene esta patología a la cual nos enfrentamos, ¿no? A nivel mundial, la enfermedad isquémica cardiovascular sigue siendo la mayor causa de muerte y su frecuencia sigue en aumento. Ha tomado hasta el año 2017 la vida de 1.8 millones de personas anualmente, para que vean la gran magnitud de esta patología. Aproximadamente el 38% de pacientes que ingresan hospitalizados por síndrome coronario agudo van a presentar una elevación del segmento ST. Quiere decir que a lo largo de nuestra carrera vamos a tener la alta probabilidad de toparnos con algún paciente que tenga un síndrome coronario agudo, y de estos, algunos van a presentar la elevación de segmento ST en un 40%, ya sea en el ámbito extrahospitalario u hospitalario, consulta externa, sala de operaciones, emergencias, y esa es la importancia de esta charla. El síndrome coronario agudo, como bien dijo Pierrot, se diferencia también por el electrocardiograma en el infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST, y el infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento ST y angina inestable, que se refiere a una lesión subendocárdica que diferencia una y otra por la elevación de troponinas, como bien dijo Piero. Nosotros vamos a enfocarnos principalmente al infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST. Es una lesión subepicárdica que cumple algunos criterios que vamos a ver más adelante. Y para esto vamos a basarnos en la guía que manda la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2017 para el manejo de esos pacientes. Y esta guía da mucho énfasis en los tiempos, ¿no? Como dijo bien Piero, en los tiempos desde que inicia el dolor hasta que el paciente llega a un servicio de salud y se puede diagnosticar y activar el sistema. ¿Y quién diagnostica y quién activa el sistema? Pues lo hace cualquier médico, paramédico, enfermera u otro personal entrenado en un sistema de emergencia que pueda tener dos cosas: obtener un EKG e interpretar un EKG. Entonces voy a repetir esa parte porque es muy importante. Tiene que obtener un EKG y poder interpretarlo. No solo es tenerlo, sino poder interpretar y activar el sistema. Y para esto nosotros tenemos menos de 10 minutos para poder tener un tratamiento precoz, como se va a ver el día de mañana. Para poder ver los cambios en el electrocardiograma, vamos a hacer un repaso rápido de cuál es el electrocardiograma normal. Lo primero que tenemos que ver en un electrocardiograma normal es que esté bien tomado y que esté adecuadamente calibrado, ¿no? La calibración estándar es una velocidad de 25 milímetros por segundo con una amplitud de 10 milímetros por milivoltio, lo que hace que cada cuadradito grande tenga 0,5 milivoltios y 0,2 segundos. Asimismo, vemos las ondas que son representación de la despolarización auricular, como vemos en la onda P, el complejo QRS de la despolarización ventricular y la onda T de la repolarización ventricular. Para infarto nos va a ayudar bastante a reconocer el punto J. ¿Y el punto J qué es? Es el punto donde se une el final del complejo QRS con el segmento ST. Este punto J y su elevación van a definir el infarto agudo con elevación del ST. Cabe recalcar que la actividad eléctrica del corazón se maneja con dipolos de un lado negativo a un lado positivo. ¿Y por qué repasamos esto? Porque vamos a ver por qué se da esta elevación o una deflexión positiva del segmento ST. Este dipolo va a tener una carga negativa y una carga positiva, va a tener una dirección y la cabeza del vector va a ser siempre positivo. Cuando esta cabeza del vector se acerca hacia la derivada, que es la que va a recibir la señal, va a generar una deflexión positiva. Y si se aleja de la derivada que va a recibir la señal, va a generar una deflexión negativa. Cabe recalcar que la mayoría de derivadas van a recibir esta señal positiva, por lo cual van a tener ondas positivas, excepto ABR, en la cual todas las ondas son negativas porque la señal se aleja de esta derivada. Posteriormente vemos cómo se ha elevado aquí el punto J, que es la que determina el segmento ST, y a este nivel es donde vamos a medir, ¿no? Esta medición nos va a definir si realmente es una elevación del segmento ST o no lo es. Para poder, una de las cosas que quiero que queden de esta presentación es que se pueda entender por qué se dan los cambios en el electrocardiograma. Y segundo es que cualquiera que pueda, al terminar la sesión, es que ustedes puedan ver un electrocardiograma y puedan identificar si tiene un paciente con infarto ST elevado o no.
Vamos a hablar un poco de fisiología de manera rápida. Tenemos aquí el epicardio, ¿no? La parte externa, y el endocardio. Vemos que el endocardio es una zona muy maltratada. ¿Y por qué es muy maltratada? Primero, porque tiene una circulación terminal. Segundo, porque está Aló. sometido a... Está sometido Sí, a ¿qué pasó? Está sometido a resistencias como son la resistencia epicárdica, la resistencia arteriolar y también la resistencia de la misma pared. Otro efecto negativo sobre la parte endocárdica es que su mecanismo de autorregulación, que quiere decir la propiedad que tienen las arterias coronarias de mantener un flujo constante, así disminuya la presión de la coronaria. Vean que a nivel del subendocardio necesita una mayor presión para que este mecanismo de autorregulación funcione. Por debajo de esta presión, el flujo cae dramáticamente. Sin embargo, en el epicardio vamos a tener hasta un límite de 25 milímetros de mercurio, lo que permite una mejor autorregulación o una autorregulación más eficiente. Por último, sabemos que durante la diástole, las resistencias que se encuentran por fuera de los vasos van a ser bajas, tanto en el epicardio como el endocardio, pero durante la sístole, la contracción miocárdica va a producir una gran presión por fuera de esos vasos, lo que va a impedir que se perfundan adecuadamente. Entonces, otra característica mala que tiene el endocardio es de que no se perfunde durante la sístole, únicamente durante la diástole. Y ustedes me dirán, Daniel, ¿por qué hablas tanto del endocardio y del epicardio? Pues bien, para poder entender los cambios en el electrocardiograma. Primero, tenemos que recordar que la despolarización ventricular normal siempre se da de endocardio hacia epicardio, de adentro hacia afuera, y que los electrodos que se encuentran en la superficie van a encontrarse afuera, van a recibir esta señal, por lo cual van a tener estas deflexiones positivas. Pero bueno, en este paciente tenemos un infarto, entonces hay una oclusión aguda de una arteria Persona epicárdica. jurídica. Marcos, se María, escucha tu ¿no? audio. ¿Con O, no? Ya, perfecto. Perfecto. A ver, ya. Entonces, como les decía, cuando hay una oclusión aguda de la arteria epicárdica, ¿cuál es la primera parte que se va a lesionar o la primera parte que va a tener, va a sufrir la isquemia? Va a ser la parte del endocardio. Y esta parte del endocardio, que es la primera que se afecta, va a generar un vector. Este vector se llama vector de isquemia subendocárdica. Este vector va a ir desde el endocardio hacia el epicardio y va a ser recibida la señal por los electrodos. Y si se acerca hacia los electrodos, ¿qué va a producir? Una deflexión positiva que se da en la repolarización, o sea, en la onda T, lo que va a generar una onda T hiperaguda que tiene mayor amplitud, que es simétrica y que puede tener incluso más amplitud que la onda R. Esta onda T hiperaguda dura unos minutos, por lo cual es poco probable que nosotros lo podamos encontrar cuando el paciente llega por emergencia, ¿no? Lo que sí vamos a ver es lo que sigue a continuación. Cuando la isquemia se hace más extensa, ya no es solo endocárdica, sino también se hace transmural, las células se hacen relativamente positivas, y al hacerse relativamente positivas van a generar un vector, que se llama vector de lesión subepicárdica, que en realidad está mal llamada lesión subepicárdica porque en realidad es una isquemia transmural. Esta isquemia también va a ir desde el endocardio hacia el epicardio y van a acercarse hacia la mayoría de las derivadas, ¿no? Lo que va a generar una deflexión positiva, pero ya no solo a nivel de la repolarización, sino también al final de la despolarización, o sea, va a elevar el punto J. Posteriormente, va a haber una isquemia que sea subepicárdica, que esta es una teoría que puede ser refutada, tiene algunas contradicciones. Esta teoría nos dice que la isquemia genera, este vector de isquemia va del epicardio hacia el endocardio, y al alejarse de los electrodos va a generar una deflexión negativa, que es la onda T negativa, que es de una onda T de isquemia subepicárdica. Y este es el patrón que nosotros ya no queremos ver en el Perú, que es por lo cual se ha formado este código infarto. Lo que queremos evitar es la necrosis transmural. Esta parte de tejido que ya ha sufrido isquemia por mucho tiempo y ya no es viable, se comporta como una ventana eléctrica. ¿Qué quiere decir? Como ya este tejido no es viable, no tiene ninguna carga, ni positiva ni negativa. Y las derivadas que funcionan como observador no van a poder ver nada no van a poder ver la carga de este tejido. Lo que van a poder ver a través de esta ventana es la despolarización del lado contrario.
vemos que la despolarización del lado contrario va a ir del endocardio hacia el epicardio, pero se va a alejar de las derivadas, que son las que están observando, lo que va a generar este patrón, que es un horror en los servicios de emergencia, porque quiere decir que el paciente ha llegado o muy tarde o nosotros hemos llegado muy tarde a tratar al paciente, que es un complejo, un patrón de QS o una Q patológica con una onda T negativa. Entonces, ese es un paciente en el cual el infarto ya ha evolucionado y este tejido es probablemente no viable según el electrocardiograma. ¿Y vamos a hacer un resumen de cómo se presentan estas ondas en el tiempo? Pues bien, lo primero que se presenta es la onda T hiperaguda, como ya le dije, que es un vector de lesión subendocárdica, de isquemia subendocárdica, que va a durar unos minutos y generalmente no vamos a poder ver en la emergencia. Luego hay una elevación del segmento ST, que se va a dar de minutos a horas, esa sí la vamos a encontrar en los servicios de emergencia, y se debe a una isquemia transmural, una isquemia más severa. Este elevación del segmento ST puede durar de horas, días, hasta semanas, en el caso de un aneurisma ventricular. Posteriormente, este segmento ST va a caer y se va a formar una onda T negativa, que es de isquemia subepicárdica, que también puede durar días o semanas. Y por último, los cambios en el complejo QRS, que son los que queremos evitar, es la onda Q patológica con la onda T, que se forman por la teoría de la ventana eléctrica. No genera el tejido miocárdico que se ha sido dañado y que ya no es viable, no genera ninguna carga y dan estas deflexiones negativas, que también va a transcurrir con el tiempo. Pero, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cómo definir en realidad un infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST? Pues bien, lo resumimos. Es la elevación de segmento ST o del punto J de más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas que sean diferentes a B2 y a B3. Y Daniel, ¿y qué hacemos con B2 y B3? Pues depende. Si es mujer, debe ser la elevación de más de 1.5 milímetros. Y si es varón, depende. Si es más de 40 años, debe ser de más de 2 milímetros. Y si es menos de 40 años, más de 2.5 milímetros. Esta diapositiva es una de las principales que ustedes se deben llevar, porque con esto tienen que hacer el diagnóstico de un paciente que tiene infarto con elevación del ST. Vamos a hablar ligeramente la circulación del corazón. Sabemos que el corazón se irriga por dos arterias, que es el tronco coronario izquierdo y la coronaria derecha. A su vez, el tronco coronario izquierdo tiene sus ramas, que es la descendente anterior, que discurre por el surco interventricular anterior y da la vuelta en el ápex. La arteria circunfleja, que es la que va a irrigar la cara lateral y también en la aurícula izquierda, y la coronaria derecha, que es en un 85% va a generar la descendente posterior, lo cual va a dar la dominancia derecha. También va a irrigar el nodo sinoatrial, el nodo auriculoventricular. Cabe recalcar que la arteria descendente anterior tiene unas ramas que son septales, que van a irrigar los 2/3 anteriores del septo interventricular y también van a dar las ramas diagonales. El orden de aparición de estas arterias va a diferir de paciente a paciente. Asimismo, el corazón está dividido en regiones o caras, y todas estas regiones van a estar irrigadas por estas tres arterias que he mencionado. Así pues, la arteria descendente anterior va a irrigar lo que es la cara septal, la cara anterior, el ápex y en algunos casos la cara lateral. La arteria circunfleja principalmente va a irrigar la cara lateral, también puede irrigar la cara posterior, y la coronaria derecha va a irrigar la cara inferior y el ventrículo derecho. También puede irrigar la cara posterior. La cara posterior, como la ve un poco más transparente, es porque se ve por detrás, que es contraria a la cara anterior. Lo vamos a ver posteriormente. Estas regiones del corazón están representadas por las derivadas, por las 12 derivadas, las monopolares, las bipolares y las precordiales. Como se ven a continuación, vemos aquí las derivadas D2, D3 y ABF, que son la cara inferior. 1 y ABL son la cara lateral, llamada cara lateral alta. B5, B6 van a ser la cara lateral. B1 y B2 la cara septal, vemos en la imagen cómo se acerca hacia el lado septal. Y B3 y B4 son la cara anterior. Y a su vez, todas estas derivadas se van a representar de la siguiente manera en el electrocardiograma. En esta posición. Igual, D2, D3 y ABF me van a dar la cara inferior. 1 y ABL van a dar la cara lateral alta. B5, B6 la cara lateral. B1, B2 la cara septal. Y B3 y B4 la cara anterior. Cabe recalcar que algunas lesiones o gran cantidad de lesiones van a tomar diferentes regiones. Por ejemplo, puede haber infartos anteroseptales o anterolaterales y no solo circunscritos a una sola lesión, una zona específica, ¿no? Y vamos con la primera pregunta. Las manifestaciones del electrocardiograma que definen el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST son las siguientes, excepto, acá hay que marcar la que no es parte de los criterios.
Una es la elevación del segmento ST en derivadas B2 y B3 de más de 2 milímetros en varones mayores de 40 años, la elevación del segmento ST de más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas diferentes de B2 y B3, elevación del segmento ST en derivadas B2 y B3 de más de 1.5 milímetros en varones menores de 40 años, la elevación del segmento ST en derivadas B2 y B3 de más de 1.5 en mujeres, o todas son correctas. Vamos a dar unos 30 segundos porque las respuestas son un poco largas de leer para poder contestar. Hay una opción, Daniel, un poco más abajo, si es que no se ve en pantalla, para que la gente también pueda bajar, que es creo que la última opción, todas son correctas, que no se está viendo en la encuesta. Pero si le dan para abajo, ahí sí se puede notar. Yo sí la llego a ver, Marcos. Creo que Estupendo. es el tamaño, sí. Sí, gracias. Listo. Nicolás, si cerramos la encuesta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la que ha marcado la mayoría? Es la elevación del segmento ST en derivadas B2 y B3 de más de 1.5 en varones menores de 40 años. También el 40% ha marcado que todas son correctas, ¿no? Bueno, en realidad bueno, sí, la respuesta correcta es la elevación del segmento ST en más de 1.5. También concuerdo parcialmente con los pacientes, con las personas que han dado el diagnóstico, el resultado de que todas son correctas, porque en realidad esta pregunta es para recordar conceptos. ¿Puedes cerrar, por favor, Nicolás, la pregunta? Muy bien. Es la elevación de segmento ST en derivadas B2 y B3 de más de 1.5 en varones menores de 40 años. Esa es la incorrecta. ¿Por qué es la incorrecta? Y eso es lo que tenemos que recordar varias veces porque es una de las cosas que quiero que se lleven de esta presentación. El diagnóstico se da con la elevación de más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas que sean diferentes a B2 y a B3. En B2 y en B3 tiene que ser más de 1.5 en mujeres. Si son varones más de 40 años, 2 milímetros. Y si es varón menor de 40 años, 2.5 milímetros. Con que se vayan estos conceptos, yo también ya estoy feliz. Lo segundo que vamos a ver es cómo localizar un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Vamos a empezar con la cara anterior. Bueno, como ya hemos visto la localización, la cara anterior está determinada por B3 y B4, pero también puede haber lesiones anteroseptales, en este caso porque hay elevación de B1 a B4, y esto me dice que la lesión es en descendente anterior. Pero no solo debemos llegar a esto, podemos mejorar todavía la localización de la lesión. Y para esto nos va a servir este algoritmo. Este algoritmo se forma en el año 2003 y nos dice que después de ver la elevación del segmento ST en B1, B2 y B3, lo siguiente que tenemos que ver es si es que hay una gran elevación en la derivada B1 de más de 2.5 o si hay un bloqueo de rama derecha o si hay una depresión del segmento ST en cara inferior. Si hubiera cualquiera de estas dos, yo digo que la lesión es a nivel proximal de la descendente anterior. Si yo veo la cara inferior y no hay depresión de la cara inferior, yo puedo decir que la lesión es a nivel distal de la descendente anterior con un valor predictivo positivo del 78%. ¿Y por qué se dan estos cambios en cara inferior? Bueno, Valles de Luna, en su libro del 2012, nos da un diagrama que es bastante didáctico. Vamos a tener aquí ver cómo discurre la descendente anterior y vamos a ver una lesión a nivel del tercio distal. Solo va a tomar esta parte, es decir, solo la punta, y va a generar un vector de lesión. Este vector de lesión epicárdica va a ir en este sentido, lo que va a elevar el segmento ST, pero no tiene nada que ver con la cara inferior, por la cual no va a afectarla. Por eso es que no hay infradesnivel. Pero si la lesión es proximal, o sea, a este nivel, no solo va a tener más territorio, vemos que el territorio es más extenso, sino que va a generar un vector de lesión que va a ir hacia la cara anterior, donde va a elevar el segmento ST, pero también va a ir en contra de las derivadas inferiores, por lo cual va a producir un infradesnivel en D2, en D3 y en ABF. Entonces tenemos este paciente que ingresa por dolor de pecho y tiene un electrocardiograma donde se evidencia una elevación del segmento ST en cara anterior-septal y vemos el segmento inferior y vemos un gran infradisnivel. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ¿dónde es la lesión? Es en el tercio proximal, ¿no? En este otro paciente también tenemos una elevación del segmento ST en cara anteroseptal y vemos las derivadas inferiores y no hay cambios. Si no hay cambios, yo puedo decir que lo más probable es que la lesión se encuentre en el tercio distal de la descendente anterior.
Y en este paciente llama mucho la atención la gran elevación del segmento ST. Vemos que hay un infradesnivel en cara inferior, pero también nos llama la atención que en cara lateral hay un supradesnivel. Entonces, este es un infarto anterior extenso. Es la elevación del ST en más de 8 derivadas. Y esta elevación del segmento ST de un anterior extenso me dice que la lesión puede ser proximal de la descendente anterior o incluso entró con coronario izquierdo. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Luego vamos a hablar de los pacientes que tienen una elevación del segmento ST en la cara inferior. Y cuando un paciente tiene un infarto inferior, lo que tenemos que definir si la lesión es de coronaria derecha o si es de circunfleja. Para esto existen también estos algoritmos que se dan en el 2003 y una actualización en el 2019. ¿Y cómo nos vamos a ayudarnos para poder ubicar la lesión? Con los cambios recíprocos. Los cambios recíprocos son los cambios que se dan en las derivadas que están contralaterales a la región que se ha lesionado. En este caso vamos a hablar lo que son D1 y ABL. Si hay una depresión en 1 y ABL, entonces vamos a decir que la lesión es de coronaria derecha. Pero si no hay depresión del segmento ST en 1 y ABL y más bien hay elevación en el segmento B6, en la derivada B6, yo puedo decir que la lesión es de circunfleja. Lo que sí puedo decir es que si hay una elevación con compromiso de ventrículo derecho, la lesión probablemente sea de coronaria derecha. Y Daniel, ¿cómo vamos a hacer para acordarnos? Porque esto es memoria. Pues sí, vamos a tratar de entenderlo. Acá tenemos la representación de las derivadas y acá tenemos el lado derecho que está irrigado por la coronaria derecha y el lado izquierdo la circunfleja. Vamos a representar un infarto inferior de coronaria derecha. Va a generar una lesión hacia el lado derecho, es decir, más hacia la derivada D3, por lo cual la elevación del ST en D3 va a ser mayor que en D2. Sin embargo, toda la cara inferior va a estar comprometida, pero no es lo más importante, sino esto. Va a ir en sentido contrario a ABL. Si está en sentido contrario de ABL, lo que va a producir es un infradesnivel a nivel de ABL y de 1, porque se encuentran contrarios. ¿Qué pasa si la lesión es en circunfleja? Se va a acercar más a la derivada D2, por lo cual el ST va a ser más elevado en D2 y no va a haber cambios en 1 y ABL porque no están contrarios a estas derivadas. Lo que sí va a haber es una elevación en B5 y en B6 porque también van hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos este paciente con un infarto inferior. Vean el supradesnivel en cara inferior. Lo segundo que tenemos que ver es 1 y ABL. Y en 1 y ABL no hay infradesnivel. Y en B5 y B6 hay un supradesnivel de 1 milímetro. Entonces este es un infarto inferolateral. ¿Cuál es lo más probable que se haya afectado acá? La arteria circunfleja, porque va del lado izquierdo. Este otro paciente es diferente, tenemos una elevación de segmento ST en D2, en D3 es un infarto inferior y vemos como hay un infradesnivel en ABL. Al ver un infradesnivel en ABL y no haber cambios en B5, en B6, ¿de dónde va a ser la lesión? Va a ser en coronaria derecha. Entonces, ven al punto en el que nosotros podemos identificar dónde se encuentra la lesión. Vamos a tratar de ser un poco más específicos, ¿ya? Y para esto vamos a hablar de unas derivadas especiales. Vamos a hablar del infarto agudo de miocardio posterior. La región posterior del corazón no se puede evaluar directamente por las derivadas convencionales. Se tienen que tomar derivadas especiales o adicionales, como son B7, B8 y B9, que se encuentran, como vemos en la imagen, por la parte de atrás, en la línea media axilar posterior, en la línea axilar posterior, en la línea medio escapular y en la línea media posterior. Estas derivadas me van a permitir ver directamente cómo está la cara posterior. Pero como vemos en la imagen, la cara posterior está contraria a la cara anterior. ¿Qué vamos a ver en la cara anterior? Unos cambios recíprocos o imagen en espejo. ¿Por qué? Porque la lesión se va a ir hacia la cara posterior y al irse a la cara posterior va a ir en contra de las derivadas anteriores. Pero entonces, ¿qué es lo que va a haber en la cara anterior? Si hay un supradesnivel en cara posterior, como vemos aquí en B7, B8 y B9, hay un supradesnivel. ¿Qué va a generar en el lado contrario? Un infradesnivel, que es una imagen en espejo, ¿no? Es una imagen en espejo de las derivadas posteriores. Cabe recalcar que el infarto posterior es poco probable o es menos común que se dé de manera única. Generalmente va asociado a un infarto inferior. Como vemos aquí, hay elevación de segmento ST en cara inferior, o sea, es un infarto inferior y también hay compromiso posterior, es un ínfero posterior. En esta diapositiva también vemos cómo hay un infradesnivel en cara anterior, o sea, en B1, B2, que es la cara septal, y posteriormente este infradesnivel se va a formar una onda R alta con una T que tiene mayor amplitud. Es raro porque un infarto no debería producir una onda R tan grande
en B2 o de tal amplitud, es porque es una imagen en espejo. En realidad esta onda T, onda R de gran magnitud es una Q, ¿no? Y esta onda T es una onda T negativa, que significa necrosis transmural, como ya hemos visto anteriormente. Este es el caso clínico de un paciente varón de 65 años de edad, hipertenso, tabaquista, con dolor torácico de 2 horas de evolución, que ingresa con este electrocardiograma. Vemos una elevación de segmento ST en D2, D3, un infradesnivel en ABL, un infradesnivel en B2 y un supradesnivel en B6. Entonces vamos a desglosarlo. Es un paciente con un infarto inferior. Es un paciente con un infarto posterior por la imagen en espejo y lateral. Es un infarto ínfero-postero-lateral con un infradesnivel a nivel de ABL. ¿Cuál es la arteria que está probablemente lesionada? Coronaria derecha. Se le hace el cateterismo y se evidencia una lesión de coronaria derecha proximal que luego se revasculariza adecuadamente. Vamos a hablar también del infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho. El ventrículo derecho tampoco se representa directamente por las derivadas convencionales, más bien tenemos que pedir unas derivadas que sean del lado derecho, ¿no? Colocamos a la misma altura que se colocan en el lado izquierdo, pero del otro lado. ¿Y qué derivadas tenemos que ver? B3 y B4R. B3 y B4R me van a decir si es que hay una elevación de segmento ST, y aquí basta que haya una elevación de más de 0.05 milivoltios, o sea, medio cuadradito pequeño, yo digo que es un infarto que compromete el ventrículo derecho. Y si compromete el ventrículo derecho, lo más probable es que sea una lesión de coronaria derecha, pero a nivel proximal. Entonces puedo decir, si un paciente tiene infarto de ventrículo derecho con alto valor predictivo positivo, este paciente tiene una lesión de coronaria derecha proximal. Aquí también vemos un paciente que tiene un infarto inferior. Cabe recalcar que el infarto de ventrículo derecho se relaciona mucho con la cara inferior. Tenemos D2, D3, ABF, y vemos en B3 y en B4R cómo se hay un supradesnivel. ¿Y cuál es el segundo mensaje que quiero que deriven de esta presentación? Un paciente que viene con un infarto inferior, se le deben pedir derivadas derechas para ver si compromete o no ventrículo derecho. Y si tiene cambios en cara anterior, se le debe pedir derivadas posteriores, ¿no? Y eso es algo que se nos cuesta hacer rutina, sobre todo en los servicios de emergencia. Vamos a hacer una ronda de 2 preguntas para ver si hemos comprendido adecuadamente este tema. Es un paciente varón de 70 años de edad que tiene el antecedente de ser diabético y de obesidad. Llega con 2 horas de inicio de dolor y presenta este electrocardiograma. Quiero que evalúen 10 segundos el electrocardiograma, porque los cambios son llamativos. Y vamos con la pregunta. Señale la ubicación más probable de la lesión. ¿Es una arteria circunfleja? ¿Es una coronaria derecha? ¿Es una primera diagonal? ¿Es una septal o una arteria del cono arterioso? Si nos puedes mandar las preguntas, Nicolás, gracias. Vamos a dar 10 segundos para responder. Vean los cambios recíprocos, los cambios en el segmento ST. Listo, Nicolás, si cerramos la encuesta. Muy bien, estoy muy alegre porque la mayoría ha contestado que la lesión es en coronaria derecha, son 78%. Muy bien, estos son temas que ya se hablan entre cardiólogos, así que la ubicación de las lesiones es un tema muy emocionante. El 13% ha marcado la arteria circunfleja. Vamos a repasar cuáles son los signos que nos dicen de qué lesión puede ser. ¿Puedes cerrar la encuesta, por favor, Nicolás? Listo. Entonces tenemos que la lesión es a nivel de coronaria derecha. ¿Y por qué de coronaria derecha? Porque hay un infarto inferior. Es un infarto inferior, aquí vemos. Y luego lo que tenemos que ver es ABL. Si en ABL hay infradesnivel, lo más probable es que la lesión sea de coronaria derecha porque va en contra de esta derivada, ¿no? Y según el algoritmo, si hay una depresión de más de 0,1 milivoltio en 1 y ABL, la lesión es de coronaria derecha. Vamos con la siguiente pregunta. Es un paciente varón de 55 años de edad con antecedente de hipertensión y dislipidemia que ingresa también con 2 horas de inicio de dolor y presenta el siguiente electrocardiograma. Vamos a verlo 15 segundos, el electrocardiograma, para hacer el diagnóstico. Cabe recalcar que estas ondas son pues, artefactos, ¿no? Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es la ubicación más probable de la lesión? Esta es una pregunta un poco más complicada, ¿no?
La arteria descendente anterior en su tercio proximal, la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior en su tercio distal, arterias septales o en el tronco coronario izquierdo. Les pongo nuevamente el electrocardiograma. Les pongo aquí para que puedan ver el segmento ST, si hay cambios recíprocos. 10 segundos para poder contestar. Listo, Nicolás, cerramos la encuesta. Listo, aquí aquí hay más disparidad, ¿no? En los resultados. Por eso es un tema interesante. El 40% ha marcado la arteria descendente anterior y su tercio proximal, un 24% en el tercio distal, y un 19% en el tronco coronario izquierdo, que son la mayoría de las respuestas. Entonces, la respuesta en este caso es la arteria descendente anterior en el tercio distal, y vamos a repasar por qué. También concuerdo parcialmente porque, bueno, si es un infarto anterior, es una lesión de arteria descendente, ¿no es cierto? ¿Puede cerrar la encuesta? Por favor, Nicolás, gracias. Entonces, en este caso, es una lesión de arteria descendente anterior en tercio distal. Lo primero que vemos es una elevación del segmento ST en cara anterior, ¿no? Y lo segundo que vemos es que no hay cambios o no hay infradesnivel en cara inferior, ¿no? Si no hay infradesnivel en cara inferior, entonces yo digo que este paciente tiene una lesión de descendente anterior en su tercio distal, ¿no? Que es según lo que marca el algoritmo. Para terminar, vamos a ver EKGs atípicos y los que son un poco de dolor de cabeza para el diagnóstico de infarto con ST elevado. Este es un bloqueo de rama izquierda, es un bloqueo de rama izquierda sin isquemia, donde vemos que el complejo QRS apunta hacia abajo y el segmento ST apunta al lado contrario, ¿no? Esto se llama una discordancia apropiada. Quiere decir que el complejo QRS va hacia un lado y el segmento ST, no la onda T, el segmento ST va hacia el lado contrario. Esto es una discordancia apropiada. ¿Y qué pasa en los pacientes que tenían un bloqueo de rama izquierda y se infartan? ¿Cómo puedo ver los cambios? Pues bien, para eso se formaron los criterios de Sgarbosa. Los criterios de Sgarbosa, que han sido ampliamente discutidos, la mayor utilidad que tienen es este primer criterio. Este primer criterio me dice que yo tengo cualquier complejo QRS que sea positivo y debo tener una elevación concordante con el complejo QRS de más de un 0,1 milivoltio o de 1 milímetro. Entonces tengo un complejo QRS positivo y si hay un supradesnivel concordante, o sea que vaya con el complejo QRS de manera positiva, yo digo que este paciente puede tener un infarto teniendo un bloqueo de rama izquierda. Esto me da 5 puntos. Lo segundo es que si yo tengo las derivadas B1, B2 y B3 que normalmente son negativas, debe haber una depresión concordante del segmento ST. Vean que el QRS va hacia abajo y la depresión también va hacia abajo, es concordante, ¿no? Concuerda con el complejo QRS y también debe ser de más de 1 milímetro en derivadas B1, B2 y B3 y me da 3 puntos. Cabe recalcar que con 3 puntos es suficiente para decir que un paciente debe tener un infarto en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. El último criterio, que es el que nos va a ayudar menos, es la elevación discordante del segmento ST con el complejo QRS. Es un complejo QRS negativo que va a tener una elevación discordante de más de 5 milímetros y esto nos va a dar 2 puntos para decir que este paciente tiene un infarto. Entonces, que menor puntaje nos da. Por lo cual inventaron, modifican este criterio de Sgarbosa, no solo para ver la totalidad del segmento ST, sino también para relacionarlo con la onda S. Cuando la elevación del segmento ST es más del 25% de la onda S, yo digo que este paciente tiene un infarto, puede tener un infarto en contexto de bloqueo de rama izquierda. Para no hacerse muchas bolas, tanto la definición de infarto del 2018 y la guía del año 2017 nos dicen que es complicado que podamos ver isquemia en un paciente con bloqueo de rama izquierda. De estos criterios, el que más nos va a ayudar es el primer criterio, la elevación concordante del segmento ST en un QRS positivo. ¿Y qué nos dice la guía de 2017? Si yo tengo un paciente en el contexto de isquemia, o sea, que viene por dolor, una clínica típica de dolor, cambios en el electrocardiograma o ecocardiograma, independiente, si tiene un bloqueo de rama izquierda, yo lo trato como un infarto con elevación del ST, independientemente si el bloqueo de rama izquierda lo tenía antes o es de nuevo.
¿ya? Para no hacerse muchos problemas. Si un paciente viene en contexto de isquemia, si ha tenido un bloqueo de rama izquierda antes, no importa. Si viene por un isquemia y tiene bloqueo de rama izquierda, este paciente se trata como un ST elevado. Aquí vemos un bloqueo de rama izquierda y ¿qué le llama la atención? Hay un QRS positivos y tiene una elevación concordante de segmento ST y una elevación discordante de segmento ST en B1, B2 y B3. El paciente está con un infarto y un bloqueo de rama izquierda. Por último, ya para terminar, los síndromes, son aquellos diagnósticos diferenciales del infarto. Un síndrome de repolarización precoz, en este caso tenemos, son pacientes jóvenes que van a presentar estos 4 patrones, ya sean con elevación del ST o sin elevación del ST. Una de las cosas que nos va a ayudar a distinguir es la clínica, porque esos son pacientes generalmente jóvenes, no vienen por dolor de pecho, sino que es un hallazgo, y van a tener este notch al final del QRS, que lo deforma, o una onda J, ¿no? Que es diferente a la elevación del ST que hemos visto de causa isquémica. Otro gran diagnóstico diferencial es la pericarditis, ¿no? La pericarditis también genera dolor torácico. Una forma de diferenciar es la clínica, porque el dolor puede ser lancinante, o el dolor no netamente es opresivo, o puede irradiarse a la espalda. Pero en el electrocardiograma, ¿qué nos ayuda para diferenciar uno de otro? Uno es la elevación del segmento ST, que es cóncavo, ¿no? Vean que es cóncavo, hacia arriba, a diferencia del isquémico que es convexo, y también se va a afectar la aurícula, por lo cual va a haber una depresión del segmento PR, sobre todo en cara lateral. Vean cómo hay una depresión del segmento PR, y también son cambios que son difusos. Vean que no podemos localizar anatómicamente una lesión como hemos visto en los casos anteriores. Todas estas cosas me pueden ayudar a distinguir una pericarditis de un infarto agudo de miocardio. Vemos acá los cambios de la onda T, también difusos en el electrocardiograma. Y por último, el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canalopatía que va a generar un bloqueo de rama derecha, y esta imagen característica en B2, que es de aleta de tiburón, con una elevación de segmento ST, ¿no? Con esta imagen. También este es en el tipo 1, que es el clásico. El tipo 2 es en silla de montar. ¿Y cómo se diferencia un electrocardiograma? Primero es la forma característica que tiene. Otros que son también pacientes jóvenes, generalmente tienen familiares afectados y no ingresan tanto por dolor, sino por síncope o muerte súbita, ¿no? O bueno, arresto cardíaco que se ha abortado. Pues bien, la última pregunta en realidad es más que todo para recordar. Esta solo la vamos a pasarla porque ya estamos sobre el tiempo. Recordad que de los criterios de Esgarbosa, el más importante es la elevación concordante del segmento ST con un QRS positivo. Bueno, quería agradecerle primero por la invitación al Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Un saludo especial al doctor Elvis Prado, que es el que me contactó con Marcos, un gran amigo y gran cardiólogo. Y bueno, un saludo desde la ciudad de Arequipa. Gracias. Gracias a ti, Daniel, la verdad, una excelente presentación. Como este webinar es interactivo, invito también al doctor Piero Custodio y a ti a formar una especie de mesa como para poder conversar. Entonces, este ya es un segmento de preguntas y respuestas y me encantaría que puedan todos participar haciendo sus preguntas, levantando la mano en el área de participantes o haciendo preguntas en el chat, y además de eso, también haciendo preguntas en el segmento de preguntas y respuestas. Así que yo quisiera empezar con una pregunta, si es que me permiten. Piero, tú habías, y bueno, para los dos, ¿no? Piero, tú habías puesto una lámina justamente del PERSTEMI 1, perdón, del PERSTEMI 2, sobre el tiempo desde el momento del primer contacto médico a la fibrinolisis. Es el tiempo en donde el médico tiene que hacer una historia clínica, definir, identificar, mejor dicho, si estamos ante un paciente con un síndrome coronario agudo y tomarle un electrocardiograma. Es un tiempo que, si tú tienes un electro, básicamente depende de todos los establecimientos de salud. Mi pregunta es: ¿por qué en nuestro país nos demoramos prácticamente casi 2 horas en poder, desde tomarle el electro hasta iniciar el análisis? ¿Qué es lo que crees que puede ocurrir ahí? Y esa pregunta también te la puedo decir a ti, Daniel. ¿Qué está pasando en las emergencias de nuestro país por los cuales el tiempo de primer contacto médico a inicio del análisis demora tanto? Sí, bueno, gracias, Marco. Yo creo que hay varios factores. Un primer factor puede ser que el primer contacto médico muchas veces no tiene un electrocardiograma. Entonces puede
ser un motivo de retraso para derivar el paciente desde un centro donde tiene un primer contacto hacia el otro centro donde recién se le puede hacer el diagnóstico, ¿no? Otro motivo es que, como comentaba muchas veces por el hacinamiento que tenemos en las emergencias, es que se pasa de un triaje hacia otro, ¿no? El paciente pasa un triaje, acude por dolor torácico y luego va muchas veces a un tópico de medicina, donde muchas veces ni siquiera el colega que está en el tópico de medicina hace el electrocardiograma, sino que lo deriva a la enfermera. Entonces, esos pasos hacen que se retrase tiempo y muchas veces los colegas no llegan a ver el electrocardiograma si no piden la evaluación por cardiología, ¿no? Yo creo que también el mensaje es importante es que saber que los colegas que están en emergencia tienen, yo creo, plena capacidad de sospechar un síndrome coronario agudo, de poder evaluar un electrocardiograma y por tanto rápidamente, confirmando que estamos frente a un ST elevado sin necesidad de que esté el cardiólogo a su lado, ¿no? Poder inmediatamente tomar una decisión, ¿no? Que puede ser referir al paciente si no tiene posibilidad de reperfundirlo en ese momento, o inmediatamente ponerse todas las condiciones para poder fibrinolizar al paciente, ¿no? Entonces yo creo que son varios factores, pero todos estos factores que finalmente son retrasos del sistema, este es el término, retrasos del sistema, condicionan un impacto negativo en el paciente, ¿no? Entonces yo creo que es importante poder organizarnos en las emergencias. A veces es muy complicado, yo lo sé, pero saber que este tiempo puede impactar definitivamente negativamente en la vida de nuestros pacientes, ¿no? Ok, gracias. Daniel, ¿alguna apreciación de eso? ¿Por qué este retraso Sí, tan grande? bueno, lo que nosotros podemos ver, por lo menos en Arequipa, es una parte del diagnóstico se hace con clínica y electrocardiograma, ¿no? No se necesita, en algunos casos se piden enzimas cardíacas, ¿no? Están esperando que salgan las enzimas para con eso activar el código de infarto, ¿no? Esto es una de las cosas que debe quedar claras en esta posición, en este webinar. Solo se necesita clínica y electrocardiograma para hacer el diagnóstico y activar el sistema. Lo otro es también la falta de comunicación, ¿no? Hemos tratado de trabajar esto también en nuestro hospital, tener contacto con los médicos de emergencia y apenas hay un paciente con síndrome coronario agudo con el electrocardiograma, compartirlo, ¿no? Y esto es lo que creemos que también se debe hacer, la gran comunicación que debe haber con los demás servicios. En otros lugares hay aplicaciones que activan sistemas de infarto, ¿no? Y esas cosas debemos mejorar. Otro es también el retraso en los sistemas de emergencia, ¿no? El paciente va por triaje, llaman al cardiólogo y esperan a que venga el cardiólogo para hacer el diagnóstico y ya se pierde tiempo en el que se podría contactar con sala de hemodinamia o iniciar la fibrinolisis. Ok, correcto. Bueno, de todas formas Un también, segundo. de todas formas también tenemos, Estoy en ello. tenemos preguntas Vaya, del no puedo público. responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? No sé si Nicolás, por Está favor, nos encendida puedes Siri. ayudar. Está Ok, encendida Siri de alguien. ok, apaguemos entonces los iris. Nicolás, ¿crees que puedes darle la palabra a Elizabeth Villegas o a José Mejía? Porque están con la mano levantada para ver si tienen alguna pregunta. Elizabeth Villegas tiene ya la posibilidad de encender su micrófono, doctor. Hola Elizabeth, si nos estás escuchando, nos encantaría si puedes hacerle una pregunta a los ponentes. O también José Mejía. Ok. Mientras Eli se está preparando, yo tengo una pregunta de la gente. ¿Aló, Elizabeth? ¿Me escuchas? No, no. Una pregunta acerca del Takotsubo. ¿Es frecuente el Takotsubo ahora en pacientes jóvenes? ¿Es frecuente el Takotsubo, que es una entidad también que se asocia a síndrome de dolor torácico en las emergencias y puede presentarse en este tiempo de COVID? ¿Han tenido la oportunidad de ver con más frecuencia el síndrome de Takotsubo, que es parte de los diagnósticos diferenciales de un síndrome de dolor torácico, ¿no? En emergencia? ¿Qué hacer ante esos casos, por favor? Para ambos. Listo. Bueno, sí, bueno, la pandemia nos ha golpeado
terriblemente y también emocionalmente a la mayoría de familiares, ¿no? Ha habido muchas pérdidas humanas, lo cual ha generado bastante estrés en la población. Sí he visto casos de Takotsubo generalmente asociado a pérdidas de familiares. Eh, Se está haciendo, yo creo, un poco más común. También ha habido el retraso en la asistencia médica que llevan los pacientes por la misma pandemia. Los cambios que generan en el electrocardiograma de Takotsubo pueden ser difusos, generalmente se asocian en cara anteroseptal, está asociado a un QT prolongado, pero el diagnóstico se tiene que hacer con una coronografía, tiene que ser una coronografía limpia y con eso hago el diagnóstico de Takotsubo. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa por dolor de pecho, a pesar de que haya tenido el antecedente de tener un gran estrés físico o emocional, si tiene elevación del segmento ST, yo activo el sistema, ¿no? Y en la coronografía yo veo si es que el paciente no tiene lesiones, entonces digo, es un infarto, un MINOCA. Y dentro del diagnóstico diferencial MINOCA tengo el Takotsubo. Correcto. Piero. Sí, de acuerdo con lo que comentaba Daniel, realmente una pequeña proporción de pacientes pueden ser infartos coronarios sin lesiones obstructivas, aproximadamente un 5 o 10% de pacientes. Y realmente es interesante, ¿no? Son pacientes que clínicamente se presentan como un síndrome coronario agudo. Es a veces imposible poder diferenciarlos de un infarto agudo tipo 1 aterotrombótico como tal. Como comentaba Daniel, el electro a veces puede confundir un síndrome coronario agudo ST elevado y realmente hemos tenido oportunidad de ver pues que el diagnóstico final se realiza tras la coronografía y tras la ventriculografía, donde se ve realmente una disinesia apical típica con hipercinesia de los segmentos basales, ¿no? Entonces, puede ser realmente un confusor plenamente de un infarto agudo tipo 1, ¿no? Suele ser más frecuente en mujeres, que muchas veces pueden tener algún factor estresante previo, como comentaba Daniel, pero yo creo que el enfoque inicial es que debemos igualmente muchas veces asumirlo como un infarto agudo tipo 1, ¿no? Y en el camino muchas veces se ya llega a este diagnóstico que muchas veces, como comentaba, es realmente tras el diagnóstico final, es tras la coronografía, ¿no? Correcto. Tengo una pregunta del público de José Ferreira, y es una pregunta súper interesante, nosotros que somos cardiólogos. Buenas noches, ¿se debe esperar la evaluación del cardiólogo para iniciar una trombolisis en urgencia? Y es que esto es importante puesto que se entiende que la fibrinolisis solamente es competencia del cardiólogo, pero no existen cardiólogos en todas las emergencias del Perú las 24 horas. De hecho, si existen cardiólogos, están en los hospitales grandes, nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se debería esperar la evaluación del cardiólogo para iniciar la lisis? ¿Qué ocurre en Arequipa y en Chiclayo ahora? Sí, bueno, yo te comento un poco la experiencia que tenemos nosotros, que debe ser la experiencia de los hospitales nacionales, que existe un cardiólogo 24 horas, ¿no? Y donde pues hay la facilidad de tener el apoyo. Sin embargo, no creo que sea la realidad de la mayoría de urgencias y emergencias a nivel nacional, ¿no? Particularmente considero que los médicos internistas, médicos emergencistas, colegas en general que están en urgencias tienen plena capacidad, como comentaba, de sospechar un síndrome coronario agudo, de identificar un electrocardiograma y por lo tanto de inmediatamente activar la posibilidad de una reperfusión, ¿no? En ese sentido, yo creo que no debería perderse tiempo, si tienen posibilidad de hacerlo, en iniciar la fibrinolisis, ¿no? Mañana seguramente van a ver los detalles de las contraindicaciones, de las dosis, ¿no? Pero yo creo que no debería esperarse tener más aún si no lo hay, ¿no? Una evaluación por cardiología para iniciar la fibrinolisis, porque como comentaba, es tiempo y tiempo es vida, ¿no? Daniel. Sí, bueno, en Arequipa igual, ¿no? En el hospital donde trabajamos tenemos un cardiólogo 24 horas.
Lo que sí se debe lograr es una comunicación, ¿no? Yo tampoco creo que sea el cardiólogo el único que deba indicar la trombolisis, debe ser un trabajo conjunto, ¿no? Una llamadita, un avisar, ¿no? Y incluso las capacidades de los médicos emergencistas, internistas que están en emergencia, es suficiente como para poder iniciar un protocolo de trombolisis, ¿no? Lo más importante es salvar la mayor cantidad de miocardio que se pueda, ¿no? Como dice Piero, el tiempo es músculo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que lograr, ¿no? Ya sea, lo más importante es activar el sistema de código de infarto, ¿no? Y se va a llamar a todo el mundo, obviamente, ¿no? Y yo creo que es eso. Sí, y eso es súper interesante. Sin embargo, como iniciativa nacional, un sistema de código infarto aún todavía no lo tenemos, ¿no? Tenemos, vamos, experiencias importantes en algunas áreas o hospitales, pero más por iniciativa de las mismas personas. Pero quizás como un plan nacional, bueno, todavía pues eso no lo tenemos. Y hace, creo yo, que también sea entendible que la fibrinolisis va a salvar la vida del paciente, ¿no? La estrategia farmacoinvasiva, que es lo que tenemos a la mano. Y en los congresos de infarto se menciona que la mejor estrategia de revascularización es la que pronto te abre la arteria, ¿no? La que tienes a la mano para abrírtela. Si tienes la suerte de vivir a 15 minutos de un centro de angioplastía, pues bueno, pero si tienes la mala suerte, o bueno, simplemente porque estamos en nuestro país con distancias geográficas y tan importantes. En general, todos los países de Latinoamérica tienen ese problema. Yo creo que la estrategia farmacoinvasiva nos ayuda mucho, ¿no? Nicolás, por favor, quisiera que le des la posibilidad de hacer una pregunta al doctor Dante. Eh, Ya tiene habilitado el micrófono, doctor. Dante, Hola, ya hola, puedes... hola, hola, ¿qué tal? Hola Marcos, ¿qué tal? Qué ¿qué gusto. tal? ¿Cómo estás? Nada, felicitarte a ti, bueno, al doctor Piero y al doctor Daniel, la verdad que la presentación es muy buena. A ver, rapidito, solo una pregunta puntual que tenía. Con respecto a pacientes que estén anticoagulados y que tengan ascenso LST, ¿qué recomendaciones darían en esos pacientes, no? En el caso, por ejemplo, de warfarina y en el caso de los anticoagulantes directos, ¿no? Con respecto al tratamiento de fibrinolisis, Ujú. ¿qué Claro. recomendaciones nos darían con ellos? Claro, gracias Dante. Bueno, todo lo que viene a ser ya el manejo de la estrategia farmacoinvasiva, la terapéutica, la evidencia y los casos van a ser el día de mañana. Sin embargo, yo quisiera preguntar a los ponentes, ya que la pregunta está hecha, en este caso, ¿cuál es la estrategia en pacientes anticoagulados previos? Por favor. A Piero Sí, y... Sí. Bueno, dale, Daniel, si quieres. sí. Bueno, con la experiencia que tenemos ahora, hemos visto pacientes que cada vez mayor cantidad de pacientes tienen anticoagulantes directos. Bueno, aquí en el equipo tenemos el reversor del dabigatran, que es el idarucizumab. Tenemos disponibilidad de ese en caso de que necesitamos por ejemplo, trombolisis urgente. Vemos que ese reversor es rápido. Sin embargo, las indicaciones son muy claras de la reversión. Lo que evaluamos más que todo son el riesgo de sangrado, ¿no? De los pacientes, ¿no? Pacientes que son mayores y que están anticoagulados. Tenemos que ver también qué tan agresivos vamos a hacer con el tratamiento. Lo principal, el primo no hacer daño. Se evalúan, se estratifican el riesgo de sangrado y, bueno, también el riesgo isquémico, ¿no? Pacientes anticoagulados, por ejemplo, o que están tomando warfarina, ese es otra cantidad de pacientes que están sobre anticoagulados, es también riesgoso la trombolisis, ¿no? Ujú. A veces tratamos de poder entrar a una angioplastía primaria, en el caso en el que se pueda, ¿no? En la ciudad de aquí, Arequipa, las distancias no son muy largas. Ujú. Correcto. Sí, bueno, nada más considerar que la anticoagulación puede ser una contraindicación relativa para la fibrinolisis, ¿no? En ese sentido, un paciente anticoagulado habría que valorar la angioplastía si es factible como una primera alternativa, ¿no? Si no fuera factible, como comentaba Daniel, habría que individualizar al paciente y valorar su riesgo isquémico versus su riesgo de sangrado, ¿no? Ujú. ¿No? Habría que valorar, ¿no? Según la clínica, el paciente y obviamente también con la información del paciente, los riesgos de que podría involucrar un sangrado mayor si se define por la fibrinolisis, ¿no? Correcto. Bueno, y hablando un poco también de fibrinolisis, tanto el doctor Alvarado y la doctora Juscamaita han mencionado
que pues cuando no hay cardiólogos, definitivamente los emergenciólogos y ahí tienen que ayudarnos en lo que viene a ser la trombolisis, ¿no? Les comento yo una experiencia personal, que el hospital que más tromboliza en toda mi red no es el Sabogal, sino es el Hospital Negreiros, donde tenemos emergenciólogos, internistas, intensivistas, y es un poco la idea, ¿no? De que la trombolisis no tiene que ser de cardiología como tal, tiene que sí haber un entrenamiento, pero definitivamente las especialidades como medicina intensiva, medicina interna, medicina de emergencia y en general también personal de salud que esté capacitado, puede también trombolizar, porque al final la trombolisis es lo que salva la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Juska Maita y el doctor Alvarado en ese sentido, ¿no? Al contrario, como les digo, en ese hospital de Negreiros trombolizan más que donde hay cardiólogos, ¿no? Miren lo interesante, es porque tiene más gente. Quisiera hacer una pregunta con respecto a la mujer. Es cierto, ¿no? Por un lado existe una posibilidad de subdiagnóstico en las mujeres cuando tienen pues, un síndrome de dolor torácico, pero por el otro lado también es claro que que la prevalencia de enfermedad de enfermedad como de infartos, en el contexto de infarto, pero con coronarias normales, llámese MINOCA, es más alta. ¿Cuál es el término medio entonces en el manejo en ese sentido? Por un lado, tenemos subdiagnósticos, pero por el otro lado, en general, aparecen menos probabilidad de que tengan infarto. Entonces, me gustaría saber cuál debería ser el manejo. ¿Debería haber un manejo especial en ese sentido para las mujeres? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme. Bueno, en ese sentido, Marco, quisiera comentar de que estudios previos han visto que realmente tanto en mujeres como en ancianos, si bien puede ser más frecuente que se presenten con algún síntoma atípico, las presentaciones clínicas no son significativamente diferentes a los varones. Es decir, no debería haber un algoritmo diferente de manifestaciones clínicas que nos hagan pensar en una mujer que está presentando un síndrome coronario agudo, ¿no? Las manifestaciones clínicas típicas y atípicas son como las hemos comentado, ¿no? Realmente eso nos va a llegar a sospechar un síndrome coronario agudo en una mujer, y como comentaba, no debemos subestimarlo, ¿no? Porque podría ser que demos egreso a una paciente que realmente tiene un síndrome coronario agudo y que la probabilidad de eventos adversos es importante, ¿no? Y como está en los registros, muchas veces pues, las mujeres son menos candidatas de hospitalizarse, recibir cateterismos, de finalmente quedarse ingresadas, ¿no? Yo creo que el mensaje es, o sea, ancianos, mujeres, no pensar que necesariamente van a ser cuadros diferentes, valorarlos, que podrían tener sin mayor presentaciones atípicas, pero igual que podrían tranquilamente, independientemente de por ser mujer o por la edad o por ser anciano, pueden igual tener un síndrome coronario agudo, ¿no? Correcto. Ok, bueno, vamos a un poco avanzar con las preguntas en aras del tiempo, que ya estamos por terminar. Bueno, son hasta el momento más de 273 participantes que nos están escuchando hasta esta hora. Les agradecemos infinitamente por por su atención. Y quisiera hacerle un par de preguntas, tanto a Piero como a Daniel. A Piero, con respecto a las unidades de dolor torácico, ¿no? Bueno, los que hemos podido tener la gran suerte de poder ir a otros países y ver, hay unidades específicas de todos los pacientes que ingresan con un síndrome de dolor torácico. Son unidades que están dentro de las emergencias, donde la gente apenas viene, desde el personal de admisión, el personal de vigilancia los lleva directo a un electrocardiograma, ¿no? Y ahí se les toma el electro, o también experiencias de unidades de dolor torácico funcional. Pero me gustaría saber, ¿se puede hacer en nuestro país sabiendo la carencia de recursos o en países de Latinoamérica, la carencia de recursos que tenemos? ¿Puede ser alguna organización? ¿Es factible ello? Y la última pregunta también para Daniel es telemedicina.
¿no? Me habías comentado acerca del electrocardiograma y de algunas aplicaciones. ¿Es real la posibilidad de la telemedicina, muchos falsos positivos? ¿Con quién tendría que hacerse? ¿Se puede hacer telemedicina y esa experiencia en nuestro país? Esas dos preguntas, por favor, para cada uno. Gracias. Sí, bueno, de mi parte, yo creo que es lo ideal, definitivamente, ¿no? Tener una unidad que pueda realmente rápidamente diagnosticar, ¿no? Y asimismo también observar un paciente y finalmente definir si es o no es, ¿no? Un dolor torácico que merite o no ingreso, cateterismo o finalmente dar de alta a un paciente, ¿no? Sin embargo, yo creo que en nuestro Perú aún tenemos muchas deficiencias logísticas, infraestructura, ¿no? Personal, que son grandes barreras para poder establecer unidades de dolor torácico en la mayoría de hospitales, ¿no? Hay muchos centros que ni siquiera tienen un electrocardiograma en periferia, ¿no? Hay muchos centros que ni siquiera, hay departamentos que ni siquiera tienen fibrinolíticos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, más que buscar unidades de dolor torácico, yo creo que hay hospitales que tienen posibilidad de hacerlo, pero a nivel nacional yo creo que debemos impulsar esto, la sospecha clínica, el saber interpretar un electrocardiograma, el consultar un electrocardiograma y el que médicos internistas, emergencistas, médicos generales que tengan la posibilidad puedan fibrinolizar, ¿no? Yo creo que al margen de la unidad como tal, se puede tener la capacidad de hacerlo y en el proceso ir organizando mejor una unidad dependiendo finalmente también de apoyo político, de apoyo gerencial, ¿no? Eso es algo que a veces pues, requiere también un cierto apoyo para organización, ¿no? Pero yo creo que lo importante es en la práctica poder resolver el problema y esa es la intención de este curso, ¿no? Correcto, excelente respuesta. Y también los grupos de chat. En mi red, por ejemplo, lo que es el Sabogal, estamos algunos cardiólogos ayudando y cuando un hospital tiene algún electro en el contexto clínico de un paciente con síndrome torácico, lo envía y podemos intercambiar opiniones o definir o activar un sistema, ¿no? Eso sería también interesante. Daniel, ¿qué opinas? ¿Una aplicación ayudaría a resolver la problemática de la activación, ¿no? De la identificación y la activación de estos pacientes? ¿Sería Mira, posible hacerlo en nuestro país? yo ¿Qué creo que opinas? bueno, el juicio clínico es el que debe primar siempre, o sea, la decisión del mismo Mm, médico, eso nunca va a ser totalmente de acuerdo. una equivocación. Yo me refiero más que a toda la aplicación cuando uno ya diagnostica, ¿no? Activa el sistema de infarto, ¿no? En otros lados lo que se hace es al activar se manda como que señales a los centros que están más cerca donde se puede hacer una fibrinolisis o una farmacoinvasiva o angioplastia primaria. Sin embargo, para el diagnóstico, o sea, para la confirmación, tiene que ser un médico, como ya mencioné en la exposición, ¿no? Que sea capacitado para poder obtener e interpretar el EKG. Entonces, ahí no hay dudas. Sobre la telemedicina, bueno, en realidad la pandemia nos ha puesto contra las cuerdas, nos ha hecho avanzar bastante en telemedicina. Se ha visto que sí, que como dices, ahí sí puede haber falsos positivos, pero también como que prácticamente nos ha obligado a tener este sistema y bueno, también está funcionando, ¿no? También te comparto una historia, igual aquí en Arequipa tenemos un chat en lo que es Seguro y Minsa, en Salud y Minsa, en el lugar donde se hacen cateterismos y angioplastías, es en Salud, en el trabajo, en el hospital donde trabajo, que es el Nacional. Entonces tenemos un grupo de chat donde, digamos, llega un paciente que está a 15 minutos del siguiente hospital, a 20 minutos, y nos dice, ha llegado este paciente con infarto, ¿no? Y ya estamos quedando, oye, ¿a quién va a bajar, no? ¿A quién le toca? O ya cargando todo como para bajar al hospital y tratar de llegar a ese paciente con infarto, ¿no? Eso es una experiencia que yo quiero compartir en nuestra ciudad, con los grandes amigos que también se forman en el camino, ¿no? Porque esto requiere que se empuje, ¿no? Este tratamiento eficaz, ¿no? Eficiente, tiene que hacer con muchas ganas, ¿no? Mucho personal, hay que hacer mucha burocracia, pero tiene que empezarse con muchas ganas, ¿no?
Correcto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con sus respuestas y lo que hemos tratado de brindarles a ustedes, a todo nuestro público, es las experiencias reales de los que tenemos. Bueno, vamos a terminar, a dar por terminado en gana del tiempo también, disculpen, ¿no? Yo sé que se han quedado algunas preguntas por ahí, vamos a intentar responderlas mañana. Pues vamos a dar por finalizado el día de hoy, sin embargo tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, en primer lugar a Laboratorios Beringer, que nos han facilitado la plataforma de Zoom, tanto a Carolina como a Susan, como a Mariano, Henry. Muchas gracias por toda su difusión y su apoyo, siempre desinteresado para con nosotros. Gracias por eso, Susan. Gracias, Caro, gracias, Mariano, gracias, Henry. Los apreciamos mucho. Y también a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la Sociedad Peruana de Medicina Interna y la Sociedad Peruana de Hemodinámica e Intervencionismo Endovascular y el Colegio Médico del Perú en la región Callao, que nos han brindado también su auspicio y su confianza para el desarrollo de este curso. Este primer día es básicamente la activación, la identificación de nuestros pacientes, que ya tenemos competencias en base a la presentación que hizo Piero y también a la presentación que ha hecho Daniel, y la activación del sistema. Entonces, los invitamos encarecidamente para el día de mañana, porque mañana ya no es esta primera parte, sino mañana es directamente el tratamiento y los casos reales que se presentan en las emergencias, y yo creo que también, como el día de hoy, va a estar muy interesante, así que les rogamos también su participación. Como han visto, esto trata de ser dinámico, así que si tienen algunas preguntas, mañana lo resolvemos, pueden levantar la mano y preguntarle a los ponentes. Voy a pedirle a nuestros ponentes el día de hoy que también, por favor, se cambien de saco y ya para mañana tengamos otro saco y también participen en una mesa, que sería súper interesante tener la experiencia de partes de nuestro país separadas, pero que al final el paciente es el mismo, un paciente con dolor torácico, un paciente con infarto. Muchísimas gracias al doctor Piero Custodio, muchas gracias al doctor Daniel Sánchez por su participación. El servicio de cardiología del Hospital Sabogal queda con ustedes infinitamente agradecido. Sabemos de su tiempo, sabemos que unos están saliendo de guardia, etcétera, y a pesar de eso están aquí con nosotros. Y también, sobre todo, gracias a ustedes, los participantes que nos han ayudado mucho en el desempeño de este webinar. Han sido más de 300 personas las que nos han escuchado y eso a mí me da muchísima alegría, yo sé que a todos también. Gracias por su participación, al final ustedes son lo más importante y el paciente obviamente también en cuanto a su manejo. Bueno, damos por finalizado el día de hoy. No sé, para despedirse, Daniel, algunas palabras, Piero. Bueno, yo quisiera agradecerte a Marco por la invitación, es una muy buena iniciativa, hay que llegar cada vez a más personas, también al público en general para que los tiempos se acorten, que es lo que queremos, lo principal es eso, ¿no? Salvar la mayor cantidad de miocardio, salvar vida. Y bueno, después mandar un gran saludo desde la ciudad de Arequipa, mandar un gran saludo al equipo de hemodinamistas del Hospital Nacional, al doctor Gil, al doctor Prado, al doctor Castro, con los que hemos trabajado bastante, a mis colegas que hemos sido corresidentes y que también nos cuesta bastante los desvelos y todo, y el trabajo que vemos que es muy satisfactorio, ¿no? Mandarle todos saludos a todos ellos, al servicio de cardiología, y bueno, esperando que las presentaciones le haya servido bastante. Bueno, de mi parte, Marco, agradecerte a ti, agradecer y felicitar al servicio de cardiología del Hospital Sabogal por este curso. Yo creo que es realmente muy valioso para todos los que estamos en urgencias y hemos aprendido todos un poco hoy. Y realmente gracias por invitarnos, ¿no? Realmente es un honor estar representando esta parte del norte, Chicago y el Hospital Almanzor, y poder compartir lo poco que tenemos experiencia en el manejo de estos pacientes, y gustoso de poder participar y absolver cualquier otra pregunta que se presente en el camino. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Será hasta el día de mañana. Muy amables. Gracias por su presencia. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muy valiosa la información recibida hoy. Gracias, doctor, por esta valiosa sesión. Hasta mañana. Gracias, Caro. Cuídate. Chao. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias, Susan. Cuídate mucho. Chao. Gracias por su ayuda. Chao. Mañana nos vemos. Chao. Mañana nos vemos. Gracias, Nico. Hasta mañana, doctor. Un abrazo. Chao, gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Nico.